Carlos. Bueno, mesa dedicada a ecomateriales, ¿no? Productos que intentan minimizar el impacto ambiental a lo largo de todo su ciclo, ¿no? de vida. Y bueno, pues como hicimos en la mesa anterior, vamos a intentar ajustarnos a los tiempos en esta primera intervención. Cada uno un poco expone su experiencia y tratando de dar respuesta a esas tres grandes cuestiones: impactos o problemas ambientales que queríamos resolver, atender, solución innovadora de corte circular que hemos puesto para tratar de dar solución a ese problema, y en la medida de lo posible los impactos que ha tenido o que esperamos que tenga esa actuación, ese proyecto, esa línea de negocio. Y empezamos con Carlos Morán. Tenemos a dos Carlos, así que utilizaré los apellidos. Empezamos con Carlos Morán de Formache. Muy bien, bueno, muchas gracias. Bueno, Formache es una empresa de base tecnológica que nace en la Universidad de La Laguna como una de las primeras spin-offs. Nosotros nos dedicamos al aprovechamiento de residuos naturales, preferentemente provenientes del sector agropecuario, agricultura, y lo que hacemos es mecanizarlos con una mecanización ligera para deslignificarlos y secuestrarlos en unas formulaciones que tenemos patentadas para poder crear nuevos materiales biobasados, es decir, basados en materiales naturales, para crear nuevos materiales que tengan un valor en el sector industrial, ¿vale? En Canarias, por ejemplo, trabajamos con el mundo del plátano, el sector del plátano. Siempre vemos la manera de llegar a sectores que tengan un caudal masivo de residuos, ¿no? Si queremos cambiar la industria, tenemos que hacerlo con algo que tenga un suministro, un caudal enorme. De nada sirve hacer un cauce si luego no hay caudal. Entonces, en este caso, en Canarias, el sector platanero genera más de 1.200.000 toneladas anuales de residuos, los cuales pues nosotros, como he dicho, los caracterizamos, los secuestramos estas patentes y generamos nuevos materiales con alto valor. Esta capacidad de reconvertir estos residuos y transformarlos en recursos, pues lo que puede llegar a hacer es reducir la dependencia de materiales que importamos. Bien, y nuestra solución, lo que proponemos es este ejercicio de I+D+I. Esa I pequeñita, que no sé a quién se le ocurrió ponerla tan pequeñita, cuando es la más bestia, por decirlo de alguna manera. Tenemos investigación y desarrollo, que entra dentro de lo que es el canal de transmisión de investigación, lo que viene siendo publicar, ¿no? Investigar, publicar para compartir con la comunidad científica una serie de conocimientos que van a ser muy útiles para generar una literatura amplia. Pero luego la I pequeñita, la innovación, se refiere a la transferencia, cómo llevar esta investigación al mercado. Eso requiere quitarse la bata y ponerse la corbata. Entonces, pues bueno, ¿qué hacemos en Formache? Hacemos estos tres puntos: I+D+I. Caracterizamos los materiales, los valorizamos, los secuestramos, creamos nuevos materiales. Esto, hay una nomenclatura que habéis, TRL1, TRL2, son los niveles de madurez tecnológica de una idea que pueden hacer en una sobremesa hasta el punto de ir validándola, hacer prototipos en entornos de laboratorio, hasta llegar a tener éxito en entorno real. Cuando llegamos a ese TRL alto, TRL9, lo que hacemos es proteger esta tecnología. También depende si ha sido un encargo de un cliente, el que ha querido que investiguemos o caractericemos, entregamos un informe, pero si son líneas internas de la empresa, lo que hacemos es protegerlo con patentes, buscar una empresa que sí esté industrializada para transferir esa tecnología a esa empresa y que esa empresa, a través de la producción masiva de estos nuevos materiales, nos reporte unos ingresos por royalties, ¿no? Es decir, para aclarar, no fabricamos cosas, sino investigamos y desarrollamos. Bien, el impacto que podemos generar, la capacidad de impacto, bueno, pues va desde reducir esta huella de carbono, evitando la acumulación de residuos sin gestión. También podemos provocar la creación de microindustrias y con ello pues el empleo, y con ello un poquito también la sensibilización a la ciudadanía de que gestionando los recursos locales, los residuos locales, se puede generar nueva economía, lo que yo llamo bioeconomía. Y bueno, pues para terminar, decir que en Formache estamos convencidos de que estamos en la era de los nuevos materiales. También gracias a la computación podemos aprovecharnos de ella para
para poder incluso tener laboratorios virtuales para hacer estos ensayos sin tener los materiales, estudiando al máximo los comportamientos de los materiales entre sí. Así que bueno, me sobran 50 segundos, podría contar un chiste, pero voy a invertirlos de la mejor manera posible. Muchas gracias, Carlos. Ahora le damos la palabra a Alba Xiaoyang, de Fibras Naturales Canarias. Buenos días, yo soy Alba Xiaoyang y llevo la parte de investigación de la empresa de Fibras Naturales. Gracias, perdón. Fibras Naturales es una empresa que nació como el resultado de un proyecto Life Vacua, financiado con 1,7 millones de euros por la Unión Europea. Ha sido realmente el resultado de muchos años de investigación en el ámbito universitario que finalmente se transfirió al ámbito privado. Principalmente nos basamos en resolver el problema que hay con los rolos de platanera. ¿Y cuál es? Pues básicamente un rolo de platanera crece, nace y después, una vez da sus frutos, que solamente es un raqui con los plátanos, ya no vuelve a producir más. Por tanto, hay que cortar el rolo para que nuevamente se pueda regenerar. ¿Qué pasa con esos rolos? Pues nosotros los tratamos para extraer fibra, pulpa y savia, todo con procesos mecánicos. La fibra la comercializamos y para sectores textiles, industriales y automáticos. Automovilísticos, quería decir. La pulpa también se puede comercializar para ese tipo de sectores y también para experimentos agropecuarios, como dijo mi compañero. Y la savia estamos en proceso de certificarla tanto para fertilizantes por sus propiedades antimicrobianas como para posibles aplicaciones con farmacéuticas y nutracéuticas. Pues de estos 3 materiales principales hemos conseguido obtener otros 3 materiales más secundarios, como serían el filamento 3D, con lo que realizamos productos de impresión 3D, y cuero con base vegetal. Como pueden ver en el esquema, nosotros recogemos los rolos, los procesamos y obtenemos estos productos pues comercializándolos. Y ya no tendría nada más que contar. Muy bien, muchísimas gracias, Alba. Ahora le damos la palabra a nuestro segundo Carlos, a Carlos Jiménez. Hay que ir hacia detrás en la presentación porque hemos alterado el orden. Cuando tú quieras, Carlos. Bueno, buenos días, muchas gracias. Estábamos hablando que nos vamos a comer el tiempo que les sobra a ustedes. Yo vengo en representación del Grupo de Investigación e Innovación en Diseño de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. Aunque por ahí verán mucho compostaje, también es de agradecer por nuestra parte de estar en el bloque de ecomateriales, porque lo nuestro es más viejo que la sopa de ajo. O sea, es básicamente algo que por elemental y por básico, que era un tema de supervivencia y autonomía en las comunidades campesinas, pues desde hace 50 años se nos ha olvidado lo que era cerrar estos ciclos de la manera más... una tecnología que es la única fracción que podemos gestionar y reciclar en primera persona, del singular o del plural, porque el resto solo podemos básicamente separar para que otros reciclen. En este caso, nuestra impresora 3D, el filamento, siempre hacemos esta broma en el Fab Lab y en Bellas Artes, el filamento lo metemos por unos, en este caso, módulos de metro cúbico, que es la materia orgánica que generamos en nuestras casas, o en este caso en la universidad, que es una ciudad con sus metabolismos de energía, de agua, de materiales, de datos, y a la escala a la que nos movemos, la compostamos de forma comunitaria, llevamos como, bueno, va por ahí todo, hay unos gráficos donde también nos sirve para conocer unos datos que hasta entonces no conocíamos, no sabíamos cuánto el organismo universidad, en este caso, era capaz de excretar o de generar, y qué hacíamos con eso, porque era también invisible como materia, pero también invisible como imaginario en la cultura. ¿Qué es esto, no? ¿Qué echamos siempre por el patio de atrás? Y en este sentido, yo en la jornada puse como título también
que los ecomateriales solo los consideramos un fotograma de la película llamada Ciclo de Vida. Por eso lo enfatizamos ahí. Esta es una herramienta muy sencillita de valoración de la estrategia ambiental, se llama, para poder aplicar estrategias a lo largo del ciclo de vida. Y lo que tenemos también que tener en cuenta es que a veces un llamado ecomaterial igual parece que en sí mismo tiene unas bondades fantásticas, pero igual está incidiendo o empeorando otra fase del ciclo de vida. Un material que es súper eco, que tal, igual si tiene poca duración y hay que reponerlo cada poco tiempo, nos está generando problemas en otras fases. Por eso también hay que mirar las cosas con lupa para poder analizar el punto de vista global. Por eso puse esa gráfica. Entonces, en la foto de abajo a la izquierda es un ejemplo de las composteras comunitarias que tenemos instaladas en este caso en la universidad. El proyecto sale de aquí, sale de la Facultad de Bellas Artes, yo soy docente en ecodiseño y procesos participativos, y luego conseguimos escalarlo con la ayuda de Cabildo, de diferentes ayuntamientos, administraciones, y actualmente se llama Comunidades Circulares de Compostaje Comunitario, que están súper invitadas también si buscan en la página de Cabildo, porque también lo que nos implica es generar nuevos ritos para poder cerrar estos ciclos, para poder casi hacer un didgeridoo, ¿no?, de respiración circular metabólica de materiales, pues implica también transformar hábitos cotidianos como qué hacemos con lo que guardamos debajo del pollo de la cocina y en nuestras empresas, no sé, en las empresas de ustedes, en las instituciones donde trabajamos, en el catering de hoy, en el TEA como política, ¿no? Entonces, yo siempre digo que no queremos estar en los márgenes porque queda muy gracioso, muy simpático de que mi abuelo también compostaba, no, queremos estar en los centros. Yo siempre digo, a mí me gustaría que esto estuviera en la Weyler o en el Parque de los Príncipes o delante del auditorio, queremos estar ahí. Porque si está bien hecho, esto es un orgullo como civilización, es un selfie. Yo quiero hacerme una foto en un sitio que digo, ole, qué bien huele, porque esto huele a Naga, es Ode a Naga, el perfume, ¿no? Somos capaces de, claro, ni Yves Saint Laurent, ¿no? Somos capaces de replicar, ¿no? Huele mejor que la Brumel. Entonces también hacemos actos como, por ejemplo, Bellas Árboles. La Facultad de Bellas Artes ha tenido muchos premios de fotogenia, es ese edificio que ven ahí cargado de hormigón, pero estamos en una zona propia de bosque termófilo. ¿Cómo restauramos el bosque termófilo? ¿Cómo hacemos que sea una comunidad viva, que podamos devolver al suelo? Entonces, en las jornadas Bellas Árboles, pues hemos plantado 50 fallas canarias que están al límite ya de termófilo laurisilva. Hemos puesto un huerto. También, no por el huerto en sí, aparte que nos da soberanía alimentaria, sino para demostrar que esto es un metabolismo y que lo que queremos es poder transformar lo que era residuo en comunidades vivas, ¿no? En universidades después de la pandemia, ¿qué sentido tiene ir a un edificio y qué presencialidad? Cuando yo, que soy un friki también de la materia orgánica, pues nadie me hacía ni caso. Ahora ya no enseño la materia orgánica ni enseño el compost, sino que enseño la sandía. Y desde que enseño la sandía, que no deja de ser el compost 6 meses más tarde, me salen amigos por todas partes. Entonces, esperamos seguir así y muchas gracias. Maravilloso, maravilloso. Antes de darle la palabra a Agustín, por un comentario que hizo Carlos Jiménez al inicio, diciendo que esto era muy antiguo, ¿no? Creo que fue la expresión, que además va un poco en la línea de algunos de los mensajes que nos dejó esta mañana la ponencia de Gunter Pauli. Me venía a la cabeza, seguro que la conocerán porque saben de economía ecológica, bioeconomía. Nicolás Georgescu-Roegen, que es uno de los padres de la economía ecológica, le decía a sus alumnos hace ya mucho tiempo que era el momento de recordar lo obvio porque había sido olvidado durante mucho tiempo. Entonces, bueno, pues siempre está bien recordar este tipo de cuestiones. Le damos la palabra a Agustín Espinosa de Polibris. Hola, buenos días a todos. Gracias. Hablando de lo obvio, me estaba acordando ahora, llevo 25 años trabajando con pescadores, ¿no?, en Canarias, y uno, que se llama Fernando Gutiérrez, un pescador de la Isla del Hierro, siempre decía, tenemos la manía de hablar de sostenibilidad en un sitio en Canarias donde hay muchísima luz, donde la temperatura es estupenda, y lo estamos haciendo en un recinto cerrado, oscuro, utilizando un montón de luz y con un frío increíble. Entonces, yo creo que deberíamos de hacernos mirar, es una crítica constructiva. Hablamos de sostenibilidad, pero estamos gastando un montón de energía utilizando un sitio que yo creo que no es el adecuado. Y de verdad que tengo mucho frío desde que llegué. Bueno, dicho esto, y perdonen, Polibris es una buena observación.
Gracias. Polibris es un proyecto que hacemos en colaboración. Bueno, es un proyecto que nos financia la Fundación Biodiversidad, que saben que maneja fondos europeos, ¿no? Y hay 3 empresas o 3 instituciones que estamos implicados. Una se llama Energy Lab, es una empresa que está ubicada en Galicia. Después está el CSIC, pero por medio del Instituto Español de Oceanografía, que saben que hace un par de años lo asumió el CSIC, y también estamos nosotros, ¿no? Y bueno, para hacerles una introducción, no les voy a contar nada nuevo si les digo que el mar está súper contaminado, ¿no? Pero hay una contaminación visible, que puede ser el plástico, los hidrocarburos, las aguas residuales sin depurar, que la vemos claramente, y una contaminación no visible, ¿no? Nosotros en la playa de Samil, en Vigo, hicimos una analítica y encontramos más de 85 productos químicos que provenían de los seres humanos, ¿no? De esos, el 80% son medicamentos. Después hay otras cosas, hay fertilizantes, hay productos químicos que se utilizan en la industria, pero muchos son medicamentos y muchas drogas, ¿no? Ayer Carlos en la cena decía, bueno, pues en vez de tomarse una copa, nos echamos un vaso de agua de mar y seguramente tiene el mismo efecto, ¿no? La cuestión es que nosotros... Sí, el otro Carlos. Y además, si tiene tantos medicamentos, ahora me explico por qué dicen que el mar lo cura todo. Sí, es que este chico es una joya, te lo digo yo. Ayer cené con él y bueno, la cuestión es que nosotros empezamos pensando en este problema, uno de los colaboradores, Antonio, que trabaja en el IEO del CSIC, encontró que había una posibilidad de, utilizando los residuos plásticos del mar, transformarlos en estos biochar, hidrochar o sin gas, con estos tratamientos termoquímicos, y da la casualidad de que esos productos son capaces, a su vez, de filtrar todos estos metales pesados, estos residuos químicos que están en el mar, ¿no? No hemos terminado el proyecto, terminamos en marzo del año que viene. De momento hemos implicado al sector pesquero profesional de Tenerife y de Galicia, donde hay una cofradía de pescadores y una asociación de mariscadoras, y aquí hay 9 cofradías de pescadores implicados. Ellos recogen los restos de plástico que encuentran en el mar, no se dedican a pescar plástico, pero a veces se les enredan en las hélices, se encuentran mallas y es muy peligroso para su propia navegación, entonces lo retiran, lo llevan a tierra, nosotros lo cuantificamos, miramos de qué tipo de plástico se... Me quedan 2 minutos, no estés mirando el tiempo, me quedan 2 minutos. Vemos qué tipo de plástico es, lo cuantificamos un poco... No es muy estricto porque ellos solamente recogen lo que realmente puede ser peligroso para ellos, ¿no? Lo cuantificamos, lo enviamos a la península, allí se hacen estos procedimientos termoquímicos y nos falta la última parte que tiene que hacer el Instituto Español de Oceanografía, que es no demostrar que se filtra, sino cuantificar cuánto costaría hacer esto a gran escala y ver si realmente sería rentable o no. Somos conscientes de que estas cosas no se hacen para ganar dinero, pero como decía, no recuerdo, creo que fue el antes, también tiene que ser económicamente rentables, que si no, no van a funcionar de ninguna manera, ¿no? Y bueno, ya no os quito más tiempo. Gracias. Muchísimas gracias. En efecto, era Ángel quien comentaba que lo de la economía circular se llama así porque tiene que ser económicamente viable, evidentemente, ¿no? Entonces es como repensar el modelo para que sea más respetuoso con los equilibrios naturales, ¿no? Bárbara Socas, cerramos esta primera ronda contigo. Bárbara de Revaplat. Exactamente, Revaplat. Buenas tardes a todos. Bueno, Revaplat es un proyecto de investigación de la Universidad de La Laguna y surgió en el año 2020. Yo estaba trabajando en el CIAL, en Madrid, y yo había trabajado durante mucho tiempo en el análisis de contaminantes, en distintos tipos de muestras. Llegué allí y me pusieron a analizar bioactivos. Y analizaba bioactivos de muchísimos productos que venían de Latinoamérica, porque de ahí obteníamos estos bioactivos y los utilizábamos a ver si pues tenían alguna influencia en el tratamiento de la enfermedad del Alzheimer y otras enfermedades relacionadas. Y claro, yo ahí empecé a darle vueltas, y cuando me vine a Tenerife de vuelta a trabajar a la Universidad de La Laguna, dije, bueno, pues yo esto que he aprendido lo tengo que utilizar aquí en mi tierra. Y sin duda uno de los sectores más importantes dentro del sector económico de Canarias pues es el plátano. Y como todos ustedes saben, el plátano tiene muchas cosas buenas, pero tiene muchas limitaciones, porque estamos en un territorio que es pequeño
y eso hace que no podamos producir a gran escala y competir con los grandes productores en Asia, en Latinoamérica es muy difícil. De hecho, nosotros vamos al Mercadona y un plátano de Canarias nos sale muchísimo más caro que cualquier plátano de otra parte del mundo. Después, en ese proceso, tuvimos la pandemia del COVID, que también limitó bastante la producción. Tuvimos la erupción del volcán en La Palma, que arrasó con una gran cantidad de terreno de plátano. Saben que bueno, pues La Palma produce mucho plátano y ahí se limitó bastante. Y después, prácticamente que todos los años, tenemos el problema de la pica, que sobreproducimos plátano, no se puede vender, y esto, de cara a los agricultores, pues tiene un gran problema desde el punto de vista económico. Lo sabes bien. Y bueno, en vista de todo esto, pues nosotros pensamos en una alternativa para ofrecer una propuesta a los agricultores y al sector platanero. Y esa propuesta fue, bueno, pues vamos a utilizar esos subproductos, hablemos de hoja de platanera, hablemos de cáscara de plátano. Vamos a intentar extraer bioactivos que puedan ser de interés para la industria alimentaria, para la industria farmacéutica, y vamos a ver cómo podemos hacer esto. Y desde ACAIMPA pues planteamos esa alternativa, la alternativa de la extracción de compuestos bioactivos, pero además, como yo soy analítica y tengo una mente pues muy química y muy cerrada, pues vamos a hacerlo con procedimientos que sean sostenibles, con una química que sea verde, una química que no genere más contaminación de la que nosotros estamos intentando eliminando esos residuos. Que bueno, hablamos de residuos, pero Javier González de Coplaca siempre me dice que no son residuos, son subproductos, porque se utilizan para otras cosas. Entonces, en ello llevamos 2 años trabajando en ese desarrollo de esas metodologías. Y también quisimos cerrar ese círculo, ese triángulo que le puse ahí de estrategia analítica, que tiene la economía circular, que tiene la química verde. Quisimos cerrarlo con la seguridad alimentaria. Yo, todo lo que había leído hasta el momento dentro de entrar en este mundo, la gente extraía compuestos bioactivos de subproductos de muchas partes del sector, pero no evaluaba la seguridad, la contaminación que podía tener. Entonces nosotros, hablando del sector platanero, la existencia de plaguicidas, la existencia de contaminantes relacionados con los plásticos, teníamos que evaluarla, porque si no, si vamos a producir un nuevo producto y ese producto también está contaminado, ¿de qué me sirve todo lo que estoy haciendo? Y en eso llevamos 2 años. Ya tenemos actualmente distintas metodologías analíticas para poder extraer esos bioactivos y para poder evaluar los contaminantes de forma simultánea. Pero nos queda asentar esto, nos queda llegar a donde todos ustedes yo creo que han llegado y nosotros no, que es llegar a la empresa, llegar al producto final. Y para eso necesitamos lo mismo que decían antes, el dinero y el apoyo. Porque esto es un proyecto nacional, es un proyecto de investigación básica, pero necesitamos dar el salto a algo más. Y ahí en eso estamos. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Abrimos una nueva ronda, vamos a cambiar un poco el orden, voy a empezar por Carlos Jiménez, que lo tengo ahí mirándome. Y en principio me gustaría que reflexionáramos en torno a posibles obstáculos, como habíamos dicho antes, enseñanzas, cosas que se podrían hacer de manera diferente, alianzas, pero te lanzo, si quieres, la posibilidad de cosas que se te hayan podido quedar en el tintero, apreciaciones de las intervenciones que has escuchado, que quieras aportar alguna idea. De manera resumida, creo que eso queda claro. Sí. Carlos. Venga, pues te lo agradezco, David, porque sí, después de hablar la relación con la economía circular, en el momento en el que trabajamos en esas escalas descentralizadas, yo he puesto un ejemplo de compostaje comunitario en módulos, pero hay otras escalas descentralizadas como, por ejemplo, el compostaje agrario, que también está regulado. Es decir, que genera una economía circular de proximidad rural. Por un lado, porque, por ejemplo, estos módulos que ustedes han visto, hubo que traerlos de Península en una licitación, porque no había una economía aquí, no había nadie que hiciera composteras para poder instalarlas. Por otro lado, también, trabajadores sociales que se han formado en esto y hoy en día son dinamizadores comunitarios. El dinero que no lo gastamos en combustible para transportar residuos, se generan otras economías. Y Felipe comentaba antes
los contratos reservados para empresas de inserción social, economía social y solidaria, que genera una economía más intensiva, basada en personas y no tanto en máquinas, ¿no? Y un poco tirar prejuicios y poner esto como políticas de prevención orgullosas, porque cargamos una mochila de prejuicios basados en desconocimiento o en de cuando éramos pobres, y esto nos recuerda a cuando éramos más humildes, y no es la tecnopromesa de las maquinarias o la tecnología que nos salvará, ¿no? Entonces lo orgánico siempre nos recuerda nuestra propia suerte material finita o metamórfica, ¿no? Ahí, eso. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Felipe, en el ámbito de... Agustín, muchacho, Agustín. Me dejé de ver, son tantos nombres ya. Agustín, yo mirándote, Agustín. Sé que no están todavía en la fase, ¿no?, de llegar al mercado, que va en la línea también de lo que comentaba Bárbara, ¿vale? Pero no sé si ustedes tienen alguna idea, han hecho alguna exploración de mercado del potencial que podría tener. Sí, de hecho ayer estaba hablando en la mesa con David, nuestro anfitrión, que pensaba que iba a estar aquí hoy, pero no lo he visto. Estuvo. Él ya tiene una empresa que se dedica a eso y tiene 3 ubicaciones diferentes y acaban de abrir 2 más, ¿no? Entonces no es exactamente lo que nosotros hacemos, pero es algo muy parecido. Y creemos que ese paso a una cosa industrializada es necesario, pero tiene que ser rentable, ¿no? Y tenemos que demostrar que sea rentable. Yo no estoy muy seguro de que sea rentable sacar plástico del mar para hacer esto. Pero evidentemente esto se puede hacer con todo tipo de plástico, ¿no? Y puede ser una solución para ese gran problema que tenemos, que en el medio marino es muy importante. Perfecto. No sé, ¿hay un vídeo? ¿De quién? ¿Quieres que pongamos el vídeo? Pues ponemos dentro vídeo, siempre he querido decir esto, dentro vídeo, ¿eh? Recogemos mucha basura del mar, sí. Muchos compañeros, tanto pescadores como deportistas, a día de hoy todavía ven plásticos grandes, ven cabos, cuerdas flotando, y muchos de nosotros cogemos todavía la basura del mar. La cogemos, la metemos en el barco, la apañamos en un sitio y la traemos para tierra. Principalmente porque es un peligro para la navegación de nosotros mismos. Esas mallas, esos cabos, las bolsas, nos los cogen los machos fondos del barco, nos los cogen la hélice. Entonces todo lo que vemos por ahí, yo te digo, el 99% de los compañeros todos recogen basura. Y los barcos de deporte, muchos tanto del turismo como gente que va con la cañita a pescar, también los recogen. En el marco del proyecto Colibris, lo que se va a estudiar sobre todo es la cuantificación y la caracterización de los residuos plásticos que se recogen en el medio marino. Vamos a estudiar 3 vías de valorización diferentes. Esto es la pirólisis, la gasificación y la carbonización hidrotermal. Desde el Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC en Vigo aportamos nuestra experiencia en el campo de la biogeoquímica en sistemas costeros. En concreto, dentro del proyecto Colibris caracterizaremos la capacidad de retención de contaminantes tanto inorgánicos como orgánicos por parte del biochar producido a partir de las basuras marinas. Gracias. Solo quería comentar una cosa que se me pasó antes y que creo que es importante, porque en el sector pesquero siempre nos encontramos un montón de veces basuras en el mar, y está demostrado que solo de todo el plástico que hay en el mar,
solo un 20% proviene de las actividades humanas que hacemos en el mar, ¿no? De la pesca, de la acuicultura, del transporte marítimo. El 80% restante proviene de la tierra. Antes lo comentaste tú, creo. Alguien lo comentó aquí, lo escuché antes, y es verdad, el 80% de la basura plástica que hay en el mar proviene de la tierra, que llega de diferentes maneras, ¿no? Y bueno, pero creo que esto es importante que se sepa, porque muchas veces parece que toda la basura que está en el mar o todo ese plástico que está en el mar proviene de las actividades marinas y para nada, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Agustín. A mí sí me gustaría ahora darle la palabra a Bárbara, porque como hemos hablado, ¿no? Estamos en esa fase de I+D, ahora la I chiquitita, que tendría que ser más grande según Carlos Morán, ¿verdad? Llevarlo al mercado, estamos en ese, entiendo que estamos a punto de dar ese paso. Si quieres aportar alguna cuestión en relación a lo que dijo Agustín, si hay algún estudio de viabilidad económica de lo que están haciendo. Sí, nosotros todavía no hemos llegado a ese punto, pero sí que es verdad que ya tenemos todas las herramientas y ahora lo que nos queda es analizar toda esa cantidad de subproductos que vienen de la industria para poder hacernos una idea de qué viabilidad tenemos para generar los nuevos productos esos en el ámbito farmacéutico, nutracéutico o alimentario. Y ahí en este punto estamos, pero para eso necesitamos tener mucha cantidad de productos para poder conocer qué viabilidad tenemos y qué bioactivos en nuestro caso tenemos para poder comercializar. Perfecto, muchas gracias, Bárbara. Voy a volver a Carlos. La verdad es que esta mesa ha puesto mucho el foco en la I+D, ¿verdad? Y la I, que es el paso que parece que todavía tenemos en este caso en concreto pendiente, aunque creo que, Carlos, en vuestro caso ya hemos ido un poquito más allá. Sí, nosotros, es que la transferencia es igual de lenta o más que la investigación. Requiere procesos de mucho estudio de mercado, porque cuando vas a acercarte a una industria para licenciar una tecnología, le tienes que decir que esa tecnología es disruptiva para que sea competente y que va a ser rentable. Entonces también, además de prototipar los productos, tenemos que hacer estudios de mercado profundo para asegurar esa rentabilidad. ¿Cuál es el problema que veo en esto? Que las dotaciones económicas en este aspecto no son tan largas. Tenemos subvenciones muy interesantes como las disruptivas, que son 50.000 euros, para acometerlas en un año, pero es que en un año no se puede hacer este tipo de cosas. En un año te da tiempo a tener una aproximación, un TRL3 de validación en un laboratorio, lo que da muchísimo trabajo, y ese es el problema. Aquí está en el tiempo, que transferir se tarda mucho. Sí es verdad que ahora con la tecnología vamos más rápido, pero todavía requiere mucho más rigor en ese aspecto. Perfecto. Y Alba, fibras naturales, entiendo que bueno, también detrás hay un ejercicio muy potente de I+D, pero también ya hay evidentemente puesta en el mercado. No sé si quieres aportar a todo lo que han dicho los compañeros tu experiencia, tus reflexiones desde la experiencia. Bueno, sí, de hecho es bastante importante hacer lo que comenta la compañera sobre el estudio de mercado, porque uno de los problemas que tuvimos en su momento fue nosotros teníamos bastantes productos de investigación en la universidad, habíamos desarrollado biopolímeros, textiles, etcétera, etcétera, pero al final hicimos el balance económico y vimos que eso no era rentable. Finalmente, lo rentable es extraer la fibra, y en esa valorización lo que se hizo básicamente fue crear un modelo de negocio B2B donde nosotros extraíamos las fibras y teníamos la intención de transferirla a otra industria, que en este caso sería el grupo Antolín, que eran los que se encargaban de hilarla para hacer textiles. ¿Qué pasó? Que nos centramos demasiado en eso y a lo mejor perdimos un poco otras alianzas que a medida que ha pasado el tiempo pues nos hemos dado cuenta que son importantes, como los comercios locales, como los artesanos y también la universidad y la Mancomunidad del Norte, que es donde nos encontramos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo, antes de despedir esta mesa, vamos ya creo que más o menos recuperados y dar paso a la siguiente. Una reflexión, yo vengo de la Universidad de La Laguna, para mí es una satisfacción haber escuchado la mesa anterior también, pero claro, en esta se ha puesto muy en valor un principio fundamental para hacer esta transición hacia la sostenibilidad,
que es basarnos en la ciencia y en el conocimiento académico. Retos nuevos requieren generar conocimiento nuevo para después poder llevarlo al mercado, y eso parte de la ciencia, parte de la investigación, en un momento donde se pone en cuestión incluso el conocimiento académico y científico. Creo que está bien reivindicarlo y sobre todo reivindicar el valor de las universidades públicas canarias. Así que muchísimas gracias. Bueno, quedan esos mensajes también de reivindicación, de apoyo, porque me sumo a lo que decía David de ese